Para hoy tenemos un tema muy peliagudo. Decidí dar este tema como corolario a una tremenda discusión que se armó entre Ricardo Méndez, a quien no veo todavía llegar, Ricardo Méndez Ángel, la persona que siempre enriquece el curso con sus libros, sus comentarios atinados, etcétera. Y por el otro lado, el poderoso adversario de José Carmelo Paz. Y bueno, lástima que no está ninguno de los dos, pero ellos dos suscitaron la necesidad de dar el tema que hoy doy, que se llama ¿Por qué Dios permite el mal? En primer término, y en segundo término, ¿cuándo es permitido optar por el mal menor? Vamos a ver, ambas cuestiones son sumamente densas, son muy delicadas, son muy problemáticas y requieren un alto nivel de atención y un alto nivel de deseo de aprender. ¿Por qué Dios permite el mal? Comencemos por ahí. Dios prefirió crear un mundo de hombres dotados de libertad. En virtud de su ejercicio, estos hombres podemos hacer el bien o el mal. Un individuo desaliñado, les cuento una anécdota para empezar. Una anécdota muy divertida por un lado, pero por el otro lado muy aleccionadora. Un individuo desaliñado y sucio en una asamblea, en medio de un bullicioso grupo de personas que escuchaba a un predicador en Nueva York, en Hyde Park, y este sujeto sucio y desaliñado, barbón, sin bañarse de muchos días, con los pelos por ninguna parte, con las uñas de luto, etcétera, se dirigió al orador y con potente voz lanzó un grito de indignación. Usted dice que Dios vino al mundo hace ya 2000 años. ¿Cómo es posible entonces que en el mundo continúe dominando la voluntad de los ladrones, de los malos políticos, de los adúlteros y de los asesinos, y de los narcotraficantes y de los secuestradores? ¿Cómo es posible que si Dios vino al mundo no haya detenido tanta porquería? Y a mí me ha llevado a la más espantosa tristeza, depresión y pobreza. Fue el grito que le lanzó este sujeto desarrapado, seguramente un homeless, al brillante orador que acababa de exponer la venida de Cristo al mundo y su prédica sobre el amor y la caridad. Y entonces la concurrencia, que había miles de personas, porque el auditorio es enorme, se hizo un silencio muy grave y un silencio atronador. Podemos decir que se podía escuchar el silencio. Y a todos los presentes les pareció que era una objeción incontestable. Estuvieron de acuerdo todos los presentes en que el desarrapado que había lanzado la pregunta tenía razón. Sin embargo, el predicador le miró serenamente y contestó. Fíjense que bien la soberbia extraordinaria y maravillosa contestación del predicador. Tiene usted toda la razón, pero también existe el agua desde hace millones de años. Y sin embargo, fíjese usted cómo está de sucio, puerco, cochino y maloliente. Y el agua existe desde hace millones de años. Justifique su porquería en la que vive. Y bueno, igual que aquel individuo podía aprovecharse de las benéficas posibilidades higiénicas del agua y no lo hacía. Los hombres tenemos la posibilidad de usar el bien o el mal de nuestra libertad. La analogía entre el desarrapado, sucio, cochino, que no usa el agua, y el pecador que no usa su libertad para hacer el bien, para buscar el bien, la analogía es perfecta. Los hombres, pues, tenemos la posibilidad de usar bien o mal de nuestra libertad. Pero esa decisión
¿De quién es responsabilidad? ¿Nuestra o de Dios? Él nos la dio para que nosotros la usemos. No nos la dio para que una vez que nosotros hacemos el mal, Él corrija los efectos de nuestros errores, de nuestros crímenes, de nuestros adulterios, de nuestras mentiras, de nuestros vicios. No, nosotros vamos a pagar las consecuencias de nuestras propias acciones, porque la decisión es responsabilidad nuestra, no es de Dios. Dios fue el primero en apostar por el hombre. Podemos decir que Él apostó por el hombre. El primero en querer correr el riesgo de hacernos libres, de crearnos libres. Y hasta el punto de permitir que el hombre pueda emplear esa libertad precisamente para oponerse a su creador. Como ya había sucedido con los ángeles caídos, cuando en vez de decir, sí Señor, te serviré, sí Señor, te reconozco como mi Señor y Creador, dijeron, encabezados por Lucifer, por Luzbel, que hoy se llama Lucifer, non serviam, no te serviré. Y a pesar de la traición de cuando menos la mitad de los ángeles, Dios volvió a apostar por una criatura libre, nosotros, hasta el punto de permitir que podamos emplear nuestra libertad para oponernos a nuestro Creador. Como lo señala el Papa Ratzinger antes de ser Papa, cuando era prefecto para la conquista, para la defensa de la fe, de la congregación de la fe en el Vaticano, cuando él escribe acerca de la ideología de género con estas palabras: la ideología de género es la última rebelión del hombre contra su creador para constituirse en recreador de sí mismo, oponiéndose a la esencia humana que ya Dios nos había dado. Acto libre. Y entonces alguien tímidamente en el auditorio preguntó, ¿y no habría sido mejor entonces que no naciéramos libres? Y el predicador contestó, hombre, pues la verdad no sé qué decirte, pero para la mayoría de los mortales la libertad siempre ha sido algo muy valioso, muy grande, quizá lo último en lo que se pensara renunciar. Y ese predicador, que a pesar de que era anglosajón, citó a Cervantes, un escritor católico, que además de escribir el Quijote tenía un altísimo nivel de conocimientos en filosofía y teología. Cervantes dijo, por boca del Quijote, uno de los dones más preciosos que a los hombres nos dieron los cielos es la libertad. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar, porque por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Firma Miguel de Cervantes Saavedra. Formidable aportación, además maravillosamente bien escrita. Sí, teóricamente, Dios pudo haber creado una humanidad carente de libertad, de individuos capaces únicamente de hacer el bien. Pero antes que un conjunto de bondadosos imbéciles, sumisos, sometidos, prefirió crear un mundo de hombres dotados de libertad, que en virtud de su ejercicio podemos hacer el bien o el mal, a nuestro entero arbitrio, a nuestra entera libertad. No podemos evadirnos de la libertad. Una vez que tomamos conciencia de nuestro propio ser, lo que se llama la instalación del yo consciente, del uso de razón, entre los 6 y los 8 años, dependiendo del nivel de precocidad del niño, estamos arrojados en los brazos de la libertad para que hagamos de ella y con ella lo que queramos, lo que decidamos y lo que podamos hacer. La solución
No es que Dios nos haya hecho imbéciles, privados de libertad que no podemos escoger, no. Dios fue infinitamente más sabio que los seres humanos que pensamos. ¿Y por qué Dios no nos hizo no libres? ¿Por qué mejor no nos privó de la libertad si tantos crímenes se han cometido en nombre de la libertad? Bueno, insisto, no podemos evadirnos de la libertad. Y la solución es que a cada paso de nuestra vida procuremos ser mejores y mejores y mejores. Como decía el lema de mi preparatoria, el Instituto Patria, quod melius illac, melius, quod melius illac, que significa en castellano, buscad siempre lo mejor. Y ayudar a los demás para que también los demás se decidan a buscar siempre lo mejor. Y de paso que procuremos ayudar a los demás cuando no puedan hacer por sí mismo el bien. Esto es lo más práctico y es lo más eficaz desde el punto de vista de Dios. ¿Y por qué nos hizo libres? Porque los bienes que aporta la libertad son infinitamente, eternamente, inmensamente superiores a los bienes que podría haber existido de modo muy limitado, de haber sido privados de la capacidad, de la potencia de decidir con el libre albedrío entre el bien y el mal. O entre un mal menor, un mal mayor, un bien menor, un bien mayor, o un bien incierto, o un bien seguro, o un bien inestable, o un bien probable, términos que vamos a ver en lo sucesivo. Para irnos ilustrando en una discusión inteligente y que no llegue a los niveles de bizantinés, es decir, de discusión bizantina que sostuvieron las dos personas que ya mencioné, particularmente bizantino, nuestro querido José Carmelo, insistiendo, insistiendo, insistiendo en la obligación de siempre cerrarle el paso al mal. Y entonces yo pregunto, si nosotros tenemos la obligación de cerrarle el paso al mal y somos seres limitados, ¿por qué Dios no le cierra el paso al mal? Eso de cerrarle el paso al mal siempre y en todo lugar y a cualquier manera y por cualquier motivo es una brutalidad. Es un error gigantesco. Y voy a explicar por qué. Todavía sobre por qué Dios permite el mal. Bueno, quiero citar aquí un proverbio ruso que dice, si cada uno barriera delante de su puerta, estaría muy limpia la ciudad. Ah, fíjese, si cada quien barriera enfrente de su puerta, estaría muy limpia la ciudad. Pero no es así. Entonces, particularmente la Ciudad de México se sume en una montaña de basura, incluyendo las colonias popis. ¿Sí? Y me consta, porque con mucha frecuencia tenemos que circular por ahí. Y entonces Dios no tiene nada que hacer. Bueno, el problema es que Dios ya hizo su parte. Ahora ya no tiene nada que hacer. Él ya hizo su parte. ¿Y cuál fue su parte? Hacernos a nosotros, a ti y a mí y a todos los demás, para que luchemos por el bien. Procura pues hacer tú tu parte. Barre la parte que está frente a tu casa y si todos hacemos lo mismo, la ciudad brillará por su limpieza. Pero como nadie hace su parte o no hace su parte porque los demás no la van a barrer, entonces la ciudad es una pestilencia. Míresele como se le mire y véasele por donde se le vea. Luchemos pues por el bien. Luchemos para que quienes nos rodean comprendan mejor que vale la pena luchar por un mundo mejor, por mejorar el mundo. Pero hay que demostrarlo con nuestra vida. Claro, respetando la libertad de todos los demás, así como Dios lo hace con nosotros. Qué difícil, por ejemplo, es para los padres de familia autócratas
respetar la libertad de sus hijos. Qué difícil es. Y qué difícil todavía más educarlos en el uso inteligente, responsable y virtuoso de su libertad desde que son pequeños, desde que empiezan a abrir su inteligencia al conocimiento de sí mismos y de la verdad y de Dios. Es dificilísimo. Y yo espero con esto dar un garbanzo de a libra para que piensen que la educación en la libertad es un tesoro, como dice Cervantes, más precioso que cualquier don de los hombres que hayan recibido de los cielos, porque con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar, y por la libertad, así como por la honra, se puede y se debe aventurar la vida. Bien, entonces, demostrando la libertad con nuestra vida, respetando la libertad de todos como Dios hace con nosotros, cierro esta parte diciendo, no echemos a Dios las culpas que solo son nuestras. No echemos a Dios las culpas que solo son nuestras, porque incluso cuando lo buscamos, cuando reconocemos nuestra debilidad, cuando nos arrepentimos, cuando se la pedimos, tenemos su gracia. Y con la gracia de Dios podemos ser santos, que es la única vocación a la que todos estamos llamados. Así que sería echarle la culpa a Dios, sería demasiado cómodo y demasiado injusto. Bien, ¿Puedo hacer una pregunta? claro, vamos, con esto terminamos el primer tema y abrimos un pequeño espacio para que hagan preguntas sobre este punto. Adelante, por favor. Gracias. ¿Puedo hablar? Claro. Mire, dice que Dios nos hizo libres porque los bienes que aporta la libertad son inmensamente, ¿qué? Superiores Superiores. a cualquier tesoro de la tierra. Como dice Cervantes, a cualquier tesoro de los que encierran la tierra y el mar. Pero, pero a consecuencia de tanto sufrimiento para la humanidad. Ahí sí, yo siempre ha sido mi pregunta. Bueno, el sufrimiento Gracias. tiene sentido. ¿Mande usted? El sufrimiento tiene sentido. Significa. Muchas cosas valiosas nos aporta el sufrimiento. El sufrimiento es experiencia, el sufrimiento es expiación, el sufrimiento es poder rectificar, el sufrimiento es oferta para alcanzar la vida eterna. El sufrimiento sin estas 4 características no tiene sentido, es patológico y en ese caso te daría la razón, pero en ese caso tendrías que declararte no cristiana. Es aprendizaje también. Es aprendizaje, por supuesto, bien, Juan. Además, si no seríamos títeres. Por supuesto, títeres movidos por quién, por un ser todopoderoso. Y entonces, ¿qué mérito habría en nuestras buenas acciones? Ningún mérito. Piensa en eso, Emilia. La libertad nos puede dar el cielo. Y ahí te va la respuesta que me dio mi padre una vez. Fíjate muy bien, el bien espiritual eterno de una sola alma vale más que el mal que toda la humanidad junta pueda causar. De una sola alma. De una sola alma. ¿Es superior? Es superior al mal que toda la humanidad junta pueda causar.
al mal que toda la humanidad pueda causar. Toda la humanidad pueda. Además, toda la otra cosa, humanidad pueda Emilia, otra causar. cosa en la que no has pensado. A ver, Dios es, ante todo, un Dios retribuidor. Dios retribuye. ¿Qué significa eso? Que toda acción buena que tú hagas no queda sin premio. Es retribuida. Dios es un ser recíproco por excelencia. Nada más que la reciprocidad de Dios, como lo dice en el Evangelio, es al 100 por 1. Una acción buena tuya recibe 100 veces su valor por parte de Dios. Y ojo, una acción mala tuya o de quien sea recibirá su justo castigo si no hay arrepentimiento. Todo el dolor causado desde Adán y Eva hasta la fecha por los malvados como el bulto de Palacio o como ese abogadete que en 24 horas se graduó de licenciado en Derecho para lograr un puesto en la Suprema Corte. ay, Aparte de maldad, ridiculez. Tendrá su merecido. Si no se arrepiente en esta vida, el Dios recíproco se lo cobrará al cruzar la raya. Entonces, el mal tiene sentido porque no quedará sin paga. ¿Y cuál es la paga del mal? El purgatorio y en muchos casos el infierno. una sola pregunta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Yo? Bueno, pero tantas personas que, que sufren o sea, tantas cosas que suceden y que no saben ni por qué les todo mal, pues hasta se enojan con Dios. Yo sí me enojé toda la vida de joven. Yo decía, es que ¿por qué Dios permite estas maldades? Bueno, dice usted que luego no las va a retribuir. No luego. Muchas veces la retribuye de inmediato. ¿Puedo aportar? Muchas veces el premio es instantáneo. Es como abrir uno de esos premios que están debajo de una cosa que raspas y ahí está el número premiado. Otras veces tarda y otras veces el premio será en la vida eterna. Pero Dios es infalible en su justicia y en su misericordia. Otra cosa, pero ¿por qué nos crea? Porque luego en esta situación y luego nos refunde a la gente en el infierno. No es cierto, eso es absolutamente falso. Lo que acabas de decir es una herejía. Sí, claro. Digo, se refunde ella sola porque se portó mal. Pero si Entonces, no ¿cuál tiene es la otra bronca? consecuencia, ¿Cuál es el problema? pero si no puede, si esa persona no Entonces, tuvo si no puede, no es imputable. Y si no es imputable, es inocente. Y si es inocente, no irá al infierno. Sí. Pero si él ya sabía que tantos, quién sabe qué parte de la humanidad va a ir al infierno, pues a un castigo que era Porque para los aunque solo un ser humano hubiera ido al cielo, habría valido la pena. Porque el bien espiritual eterno de una sola alma vale más que toda la maldad del resto de la humanidad. Ay, Dios mío. Pues que Dios me ilumine y me haga entender. Bueno, bien. pues ya si no quieres entender esto, Emily, pues es que estás muy cerrada en tus paradigmas. No, no, no. Sí lo entiendo así como me lo dice, pero pues que Nada me más cae una tan bien. aclaración. Dios no refunde en el infierno a nadie.
Porque existe algo que se llama, y anótalo por favor, anótenlo todos si pueden, Ujú. voluntad salvífica divina permanente. Voluntad salvífica divina permanente. ¿Qué significa esto? Que la voluntad de Dios de modo permanente es que nadie se condene. Ok. Entonces, cuando alguien se condena, es porque ya lo hizo de manera formal, como lo hacen los masones de alto nivel. Cuando juran lealtad, adoración a Lucifer, sin posibilidad de retractación, desde el grado 30, que me corrija mi buen amigo Adrián si es que anda por ahí, desde los altos grados, los masones hacen juramento de no retractarse, de considerar que Lucifer es su Dios verdadero y de que Dios, el nuestro, es el Dios malo y Lucifer es el Dios bueno. Y juran lealtad eterna a Lucifer y sabiendo lo que va a suceder, se van al infierno. No, Para irse al infierno se requiere un altísimo grado de lucidez. Yo voy allí porque odio a Dios. Yo voy allí porque me repugna Cristo. Yo voy allí porque odio a su madre. Como el pastor este protestante que agarró una estatua de la Virgen y la despedazó con hachazos delante de una concurrencia numerosa mientras todo el mundo aplaudía. Entonces, para ir al infierno se requiere un pasaporte que no te da Dios. Se requiere un pasaporte con una visa que tú adquieres por tu libre albedrío, por tu propia libertad. Así que espero que nunca vuelvas a decir que Dios refunde en el infierno a alguien. Eso es muy una bien. inmensa falsedad. Ya me cayó el 20. Muy bien, doctor. Vaya, valió la pena el esfuerzo. Muchas gracias. Admiro y aplaudo tu humildad, Emilia. Muy bien. A ver, tenemos un chorro de manos. No esperaba tanto entusiasmo, pero qué bueno. A ver, veamos a Ana María Betanzo. Anita, adelante. Primero las damas, luego Marifer. ¿Qué pasa? Que yo quería decir eso, que no somos títeres y que es tan valioso poder tomar decisiones y por no ser títere, como ya han visto a los títeres, o sea, digo, que los mueve otra gente. O sea, digo, ya nada más con eso de verlo, digo, ya vale la pena, digo, darte cuenta que ¿cómo se llama? Que no somos títeres. O sea, puedes tú tomar tus decisiones y aunque te equivoques, pues yo estoy segura que puedes rectificar, ¿verdad? Pues y más si Dios todavía te da vida para rectificar y yo creo que Él no va a ser, haz de cuenta, cruel, ¿verdad? Porque, pues es todo amor. Si tú no tuviste la capacidad de ver, o sea, de aprender o de darte cuenta, pues no va a ser cruel contigo, lógicamente, porque es puro amor. Entonces, a mí nada más ver a un títere y verme a mí, que puedo tomar decisiones, puedo ir para acá, pues ya con eso, para mí, es lo máximo. ¿Es suficiente? Claro. Muy bien, Anita. Magnífica tu aportación. A ver, Oliva, ¿qué nos quieres decir? Bueno, pues para mí yo creo que el hecho de que nosotros llegamos a esa relación con Dios, el obedecerlo por amor, el, el de darnos cuenta cuando nos formamos la conciencia a temprana edad, 6, 7, 8 años que hacemos nuestra primera comunión y empezamos allí a degustar ese amor por nuestro Señor, yo creo que nos quitaríamos mucho esos paradigmas de pensamientos erróneos. Cuando nos esforzamos por formar nuestra conciencia, tenemos esa completa libertad de elegir amar a Dios
Y usted lo dijo, que es el Lucifer, él eligió, tenía toda la capacidad de quedarse con el amor o con el odio. Y por la soberbia, pues se fue para allá. Entonces, en esa parte yo creo que tenemos bien claro todos nosotros los católicos esa manera y yo creo que si en algún momento queremos coquetear con el mal y justificarlo y ponerle ahí el azúcar y el piloncillo encima para que pase mejor, pues no, es que no hay manera. No Yo hay no le veo manera, otra manera. así es. Pero hay libertad para hacerlo. Sí la hay, pero Ahora, entonces que atención, aquí pero hay una perdón, cosa, allí me vino la otra cosa que quería decir. a ver, Pero allí, como siempre estamos mirando, es que tenemos el libre albedrío. Entonces, nuestras acciones no las castiga Dios, nosotros mismos tenemos las consecuencias de lo que hacemos. así es, Entonces, no le echemos la culpa a Dios. correcto, excelente aportación. Entonces, fíjense muy bien, aquí hay allí un concepto de alto nivel, muy complejo de explicar y más complejo todavía de entender. Existen dos clases de libertad, la libertad de y la libertad para. ¿Qué es la libertad de? Yo no tengo libertad de hacer el mal. Si hago el mal, es mal. No puedo decir que es bien. ¿Correcto? Pero tengo la libertad para hacer el mal cuando así lo decido. Entonces, el libre albedrío tiene esa doble cara. El libre albedrío no es un boleto para que hagamos lo que se nos pegue la gana sin consecuencias. Como el libre albedrío implica que no somos libres de hacer el mal, sino solamente somos libres para hacer el bien, entonces cuando escogemos el mal, estamos haciendo mal, aunque quisiéramos revestirlo de bien o minimizar el peso de nuestras malas acciones. Pero la libertad para es una libertad física, para dar un tiro, para meter el pie a alguien y hacer lo que se caiga, para decirle una maldición, o para hackearlo en su computadora, o para robarle, o para engañarlo, para violarlo, para secuestrarlo. Todo eso es libertad para, pero no hay libertad de hacerlo. ¿Me expliqué? Si alguien no entendió, levante la mano y dígame que no entendió. Bien, espero, qué bueno que todos me entendieron. Magnífico. A ver, tenemos la manita levantada de Marifer. Adelante, Marifer. Luego Andrea. Doctor, buenas noches Hola. noches a todos. Esto que estoy oyéndole me recuerda, nada más que tengo dudas de quién lo dijo. O lo dijo San Agustín o lo dijo Santo Tomás. dice, Dios hace su casi todo y el alma. Ya. La frase es de San Ignacio de Loyola. San Ignacio, no me acordaba de Que su nombre dice en lo ese momento. siguiente, la frase exacta es, Sí. si tú no haces tu casi nada, Ujú. si Sí. tú no haces tu casi nada, Dios no hará su casi todo. Casi todo. Ujú. Así es. Gracias, doctor. Muy bien. Andrea Medina, adelante. Sí, profesor, buenas noches. Aquí respecto a lo que dicen del dolor y del sufrimiento, lo que estaba explicando, ¿por qué Dios permite el mal en los niñitos? Por ejemplo, un niñito pequeñito que le da leucemia y que está sufriendo todos los tratamientos y la pasa muy mal, pues, ¿no? Sufre mucho, sufre su familia. ¿Cómo más o menos entenderlo? Yo lo entiendo por lo que usted también nos ha dicho ahorita, ¿no?
es una forma de expiación. Claro, ellos no han cometido nada, son inocentes, son niñitos. Pero yo creo que como todos tenemos que, y corríjame y más o menos oriénteme cómo debería ser la respuesta, porque a veces me han preguntado, ¿no? Eh, es una forma de expiar, porque todos, vamos, todos tenemos que cargar nuestra cruz para ir al cielo, ¿no? Y estos niñitos que sufren, yo pienso que tanto que sufren, ellos ya se van al cielo, ya cargaron su cruz, ya purgaron en vida su pecado original, digamos, y se van al cielo, ¿no? No sé si está más o menos bien orientada mi Es respuesta. correcta y te daría como ejemplo la cifra de niños asesinados por el ejército israelí. Ay, no escucho. 6,000. No escuché, profesor, se me cortó. A ver, te repito. Piensa en la cifra de niños asesinados por el ejército israelí en la guerra actual de Gaza. Son 6,000 niños. ¿Escuchaste? Andrea. Profesor, mi internet está súper lento. Le escuché entrecortado todo. A ver. Vas a escuchar en la grabación. Sí. Piensa en los niños de Gaza, 6,000 muertos, 6,000 asesinados, Ujú, sin ninguna culpa. sí, Se fueron al cielo, sí. Ellos no pasan por el purgatorio, pienso yo, ¿no? no pasan por ahí, ¿no? Son mártires del odio judío. Dice José Luis, 6,000 niños fallecidos durante la guerra en Gaza. Pues no, José Luis, te corrijo, no son niños fallecidos, son niños asesinados. Hay que decirle a las cosas por su nombre. Son niños asesinados. Eso fue actualmente. Eso está sucediendo ahorita. Dios. Ahorita está sucediendo que los niños de Gaza están siendo asesinados impunemente por el ejército israelí. ¿Pues qué no ves noticias? Eso es una noticia obligatoria de tenerla presente. Lo que está sucediendo en Gaza, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está En sucediendo Egipto, en Líbano, en Yemen en también. Yemen. Ya hay 7 naciones contra Israel y se puede armar una guerra mundial en cualquier momento y nos va a afectar a todos, sin excepción. Una guerra mundial afecta a todo el planeta. Ujú. ¿Sí me escuchaste, Andreita? Sí, Perfecto. sí, escuché. Qué bueno. Tenemos a Ana, ya participó. Otra vez, Otra vez, bueno, rapidísimo. es Antes de que yo darle. Sí, eso he pensado yo también mucho y digo, ¿no serán santos esos niños que escogen venir, ¿cómo se llama? De alguna forma para Salvar a la purificar tierra. que la tierra, una especie como de purificación? ¿No será que escogen y le dicen a Dios, yo quiero ir a sacrificarme, no, ser un... los niños no toman esa decisión. Los No, niños no, corren y se esconden. antes de venir, antes de venir ¿Cómo? Antes de venir a dónde, Anita. a la tierra. A ver, estás mal. Los niños no existen antes de venir a la tierra. ¿Quién te dijo eso? No, bueno, yo lo he pensado, pero digo, No, 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 no. A ver, el momento en el que un niño empieza a existir es el momento de la concepción. sí, sí, No es antes. El pensar que el cielo está poblado de niños, o niñitos y niñitas, antes de venir a la tierra, se llama pensamiento mágico, primitivo. Perdón que te corrija tan duramente, Anita. Y de paso espero llevarme a otros entre los pies. Es que hay una película. Nadie existe antes de la concepción en el vientre de su madre. Nadie. Hay El una alma. película que dice el cielo puede esperar o algo Ay, no, así. es una vacilada. Exacto. Es Hay una no sé. vacilada.
No Es una sé si a eso se estupidez. refieran. Yo Ajá. la empecé a ver y la dejé de ver porque me dieron náuseas. Ujú, Es antiteológica, es anticristiana, es pagana, definitivo. realmente es New Age. Ujú. Entonces, quiero que al grupo le quede perfectamente claro eh, el, lo siguiente que voy a decir, que es una verdad científica contundente y además es una verdad de fe. El alma humana comienza a existir en el momento de la concepción, nunca antes. No hay un antes de la concepción. Es más, el propio Cristo comienza a existir como ser humano en el vientre de María. Sí, de Antes acuerdo. no había niño Dios. Por eso el verbo se hizo carne. La carne no existía. No existía el varón llamado Cristo. Sí. Y Pero todos así nosotros tampoco. como nuestro Señor, también puede ser que Dios permita que los niños se sacrifiquen de alguna forma para purificar o no. Es que estás usando mal el verbo se. No, no es que se sacrifiquen, porque ellos no están Ah, conscientes de su sacrificio. Lo que dice debe decir es sean sacrificados. que sean sacrificados. Está bien. El hecho de que sean sacrificados puede ser un acto de expiación para sus Exacto, familias exacto, e incluso un acto de redención para sus mismos asesinos. exacto. Así lo expreso, pues. Sí, Nosotros no sabemos con precisión cómo es la mente divina y cómo distribuye sus gracias. Lo podemos a veces intuir, nos lo podemos imaginar, pero conocerlo, conocer la mente divina como ella pues es imposible. claro. Entonces, ¿por qué Dios permite esas cosas? ¿Por qué Dios permitió que los israelitas asesinaran a tiro de fusil y de misiles 6,000 niños menores de 8 años inocentes? ¿Por qué lo permitió? Lo Solo Dios, mismo, lo mismo que la matanza de los santos inocentes. solo Dios sabe. Solo Dios sabe, sí. Bueno, entonces como lo dije, no pretendamos echarle la culpa a Dios de lo que nosotros hacemos. No, Él se eso sí. encargará de hacer justicia Sí, eso sí, ¿no? Claro, y de cobrarle cuentas a quien se las tenga que cobrar. de acuerdo. Bien. A ver, todavía sobre el tema, Víctor Botello, Víctor Gabriel y Carlos. Adelante, Víctor. Ah, gracias, doctor. Sí, es que usted mencionó que Dios no cierra el camino al mal, que lo comentaría más adelante. No sé Sí, Dios no si cierra el con, camino al mal. sí, dijo como que hacerlo sería una brutalidad. No sé si está Si explicado estamos ya en los comentarios esperando a las que Dios preguntas le o... cierre el camino al mal, es una estupidez solemne. Solo nosotros podemos cerrarle el camino al mal. Y a veces, para evitar males mayores, tenemos que conceder males menores. Sí. No, perdón, pero creo que el contexto era como que hubo una discusión antes donde alguien dijo Sí, hubo una discusión que uno entre cerró el dos camino al personas mal del y si grupo que Dios no lo ahorita no cerró. están aquí, no está ni José Carmelo ni Ricardo, que lamentable, lamento mucho que no estén. Se desató una discusión que duró un par de días hasta que yo puse el alto y dije, espérense porque voy a tomar yo el toro por los cuernos y vamos a tener que aprender todo por qué Dios permite el mal y el problema del mal menor. Ok. Sí, es que yo entendí como que alguien había dicho que con nosotros al cerrar el camino al mal en todas las áreas, No estamos mal podemos, porque si Dios no lo ha hecho, nosotros entonces ¿por tampoco. qué nosotros? Ok, pero es lo que quería saber, ¿por qué? O sea, ¿por, por qué sería una brutalidad que Dios cierre el camino al mal? ¿Es porque si no, no habría sufrimiento y no habrían No, estos no, méritos porque o negaría qué la sería? libertad de los que hacen Ah, el ok, mal. Dios negaría la no le libertad. cierra el Sí. camino al mal porque no le puede quitar la libertad a quien él se la dio.
Sería contradictorio. Sí. Entonces Dios asume las consecuencias, tanto en su misericordia como en su justicia, de esa doble posibilidad, de quienes hacen el mal y de quienes hacemos el bien. Ya entendí. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Correcto. Y bueno, nada más una pregunta de seguimiento. Bueno, una curiosidad que me dio. Usted comentó, por ejemplo, los masones que después del grado 30 hacen promesas donde ya no se pueden arrepentir, No se digamos, o pueden donde prometen no retractar. arrepentirse. Sí, pero lo que me llama la atención es, o sea, los beneficios que ellos ven en hacer eso en vida, pues Ahí sí se te puede va decir que me queda claro. el beneficio que les Sí, es perdón. prometido, el beneficio que les es prometido por el mismo Lucifer es que serán Dios. Eso es lo que les promete para la eternidad y por eso Sí, se confunde, serás Dios. porque eso es lo que no me queda claro, como si saben que se van a morir, como que para qué hacen todas Serás estas cosas. Dios por el resto de la eternidad y serás Mm, feliz porque Dios, Yahvé, es el Dios malo. Yo, Lucifer, soy el Dios bueno y te haré feliz por el resto de la eternidad con tal de que odies a Cristo, a su madre, a su iglesia, que estés contra la híjole, vida, contra la familia y contra la libertad y serás Dios. no, pues está. Ok, no, Es ya muy entiendo, ya importante entiendo. que todos piensen en esto, ¿eh? Es Sí. terrorífico, pero es real, brutalmente real. Ahora, ¿por qué Mm, Dios no le cierre el paso a los masones? Uno, son nos toca a libres. nosotros. Ah, Primero ok. nos toca a nosotros. Disminuir su capacidad de acción, encerrarla, atacarla, denunciarla, disminuirla, combatirla, dar la vida en Mm, contra de ellos, como los mártires cristianos de todas las épocas. ¿Mm? Y también mm, nos toca asumir las consecuencias del mal que ellos puedan hacer, porque si Dios lo permite, es, ojo con esta frase de Santo Tomás de Aquino, todo el mal que un ser humano puede sufrir es para su bien si es que ama a Dios. mm, O dicho al revés, ujú, el mal que sufrimos es para el beneficio de quienes amamos a Dios. mm. Entonces también se podría decir que si que el mal que sucede y que sucede porque tú no haces el bien que tenías que hacer, digamos que también es como Es corresponsable de una ese mal. omisión, claro. Okay, Tenemos siempre la obligación de realizar el máximo bien posible, posible. pero muchas veces el bien mayor no es posible. Sí. Y Ujú. ahí creo que entra ya el segundo tema del menor mal. El menor mal, el mal menor. Cosa Ok. que no he explicado suficientemente y espero que todavía nos dé tiempo para hacerlo, porque es un tema con muchas dificultades, es un tema complicado. Sí. A ver, permítanme Ok, un segundo. Tenemos gracias, doctor. también otras manitas levantadas. Tenemos la de Carlos Padilla. Adelante, Carlitos. Hola, buenas noches. Hola. Quería complementar varias cosas de lo que se estaba comentando. Eh, Primero, por ejemplo, de que uno dice, es que ¿por qué sufro tanto? Bueno, o sea, también es que tanto está cerca de Dios, pero verdaderamente cerca. O sea, si lo conoces, eres realmente su amigo, eres realmente su hijo, o sea, estás cerca. Si no nada más vas a misa y cumples con el mínimo, pues bueno, también que tantas cosas es las que Dios no permite en tu vida, para que no sufras, ¿verdad? Lo que podría ser catastrófico. Si Dios permitiera que el demonio actuara contra nosotros, nos acabaría en 2 segundos, menos. El mal que hace el demonio a la humanidad se traduce en una frase preciosa de San Ignacio de Loyola. El demonio es el perro amarrado de Dios. Exactamente, Si te le exactamente. acercas, te muerde Te muerde, exactamente. y Y hasta si te te puede alejas de Dios, devorar. No te le si te alejas, acerques. exactamente. Y si te alejas de Dios, te enfrías. No te Exacto. alejes.
No te acerques al demonio, es más, no le menes los bigotes al diablo. Así es. No dialogues con él. Hasta el mismo Papa Francisco lo dijo hace poco. Es de las pocas cosas claras que ha dicho y que están perfectamente dichas. Con el diablo no se dialoga. Exacto. Bien. ¿Cómo lo hacen multitud de personas incautas o ignorantes o sensuales o soberbias o presumidas? Y entonces se ponen a platicar con el diablo a ver qué beneficios les va a dar el diablo. Y sí, les da beneficios, por supuesto. Sí. Los masones gobiernan la tierra. Pero ¿cuál De va a hecho, ser quería comentar eso. la consecuencia? Quería comentar un libro que estoy leyendo que se llama Enemigos demoníacos. Es de un psiquiatra que es un doctor muy reconocido de Harvard. Y él ha estado analizando y diciendo que es verdad el fenómeno demoníaco y la posesión, ¿no? Entonces hablaba precisamente de un caso de una muchacha que era en un culto, que pertenecía a un culto satánico, y dentro de su culto satánico era reina del culto satánico, así la nombraban, la reina del culto, ¿no? Y entonces ella empezó a buscar ayuda para ser liberada porque ella estaba poseída. El demonio Estaba poseída. Ajá. el demonio le permitía muchas cosas porque ella le entregaba hijos. Ah, Se caray. embarazaba y le entregaba hijos, y así muchos hijos. Era una muchacha de 30 y tantos años. Y había empezado desde los 15. Entonces, a lo que iba para también decirle para que lo escuche Víctor, el demonio le entrega no nada más bienes materiales, también le entrega poderes preternaturales que, claro, Dios permite que los tenga. El demonio no puede hacer nada si no es bajo la voluntad de Dios, es la voluntad permisiva de Dios. Así es. Voluntad permisiva. No es que Dios decida, es Así que es. Dios permite. Lo que Así Él es. hizo, permite lo que Él hizo, que es la libertad. Así es. Sin embargo, también es dogma de fe que ningún ser humano será tentado jamás más allá de las fuerzas de las que puede disponer. Así es. O sea, el que cae, cae por su gusto. Así es. Y quería también hacer un ejemplo sobre lo que decían hace rato, no me acuerdo el nombre de la compañera, que estaba hablando sobre cómo es posible que Dios nos condene, ¿no? Porque Dios no nos condena, solo nosotros los que nos alejamos. Pero imagínense que yo a mi hija de 6 años, de repente le pongo una ecuación diferencial y que la tenga que contestar, y si no, la castigo. ¿Cómo lo va a hacer? No puede, no tiene la capacidad. Ni siquiera tiene la capacidad cerebral, en desarrollo cerebral, y no tiene el conocimiento. Así Dios con nosotros. O sea, si no puede, usted o sea, si estuviera una persona que nació en medio de la selva, Dios no la va a condenar si él no sabe que está haciendo mal. Por ejemplo, la antropofagia de los caníbales que no saben que son caníbales. Exacto. Y que pueden en esos momentos existir en algún lugar de la selva de Venezuela o de Brasil. Se sabe que existen tribus así. Pero en cambio, a comparación de los aztecas sí sabían que estaban haciendo mal. Ah, no, ese es otro cuento, ¿eh? El azteca sabía que hacía mal. Y no solo, adoraba a Lucifer y sabían que adoraban a Lucifer. Así es. Y así pasa con otras culturas. Bueno, ahí la dejo si no me extiendo. Magnífico, Carlos. Gracias, Víctor y Fernando. Adelante, Víctor. Buenas noches, profesor. Esto que he estado oyendo de que por qué permite el mal y por qué sufrimos, es para la misma gloria de Dios, porque todo lo que podamos sufrir nosotros y se lo vamos ofreciendo a Dios por las almas, por los enfermos, por todos los que sufren hambre, Él va haciendo mucho con todo ese sufrimiento. O sea, no nada más van a sufrir porque soy malo, no. Nos da sufrimiento para que se lo ofrezcamos a Él mismo para beneficio de las benditas ánimas del purgatorio o para las personas
que en verdad están sufriendo de hambre, que no tienen que comer. En cuanto a eso de que Dios nos condena, no, Él está esperando, inclusive murió con los brazos abiertos porque está Hasta esperándonos mañana, con los abuelita. brazos Buenas abiertos noches. Que sueñes con... para que nos arrepintamos de todo, es que al morir nos va a juzgar, no nos juzga, nos pone como ejemplo a su Hijo o a la Virgen María, y lo primero que vamos a ver es todo el bien que dejamos de hacer. Y Bien, Él no condena, Él va a decir cómo te sientes, cómo te declaras. Y uno al compararse con todo aquello, va a decir si merece la gloria, el purgatorio, o se condenó por su gusto. por su gusto. Pero todo el sufrimiento, todo el que sea un machucón, un dolor de muelas, lo que sea el mínimo sufrimiento que tengamos, siempre se tiene que ofrecer. No hay que sufrir ningún dolor gratis. Todo hay Claro. que ofrecérselo al Señor. Y si son sufrimientos más grandes, pues con más ganas hay que ofrecerlos, no hay que sufrirlos. Bueno, hay que sufrirlos, pero hay que ofrecerlos para que no sean en vano, para que en Siempre el verdad se sufrimiento tenga. nos conviene que sea una oferta. Y Una pues muchos intención niños, y una intencionalidad de parecernos a Cristo en su así es. pasión y muerte. Porque Y así habremos de muchos, resucitar. muchos niños, ¿por qué tienen enfermedades o por qué mueren o por qué son asesinados? Porque hay veces que esos niños ayudan a la conversión de su familia, de toda una familia o de sus papás o de un hermano, pero ayudan a la salvación de una de esas personas o a veces a todos, dependiendo del grado de enfermedad. Y Bien, muchos déjame, se llegan a condenar. Víctor, espérame tantito. El tiempo se está acabando y hay todavía 3 manitas levantadas. Muy buena Ok. tu participación, gracias. Fernando González, no, primero Cristina Robledo y Leti y luego Fernando. Adelante, Cristi. Cristina Robledo, parece que no me escuchas. Leti Molina. Algo dijo Sí, Cristi, ya se sí, iba. Leti sí, Molina. acaba de decir el Señor ahorita lo que yo pensaba decir, de que Dios a veces permite las cosas para la conversión de las personas. Por ejemplo, si se enferma un hijo, eso hace que la gente se convierta también Bien, cuando pasa algo. es Pero cierto, ya lo acaba de decir el Señor ahorita. correcto, muy bien, gracias, Leti. Ujú, de nada. A ver, tenemos Anita otra vez, algo diferente. Yo nada más dije que creo que Cristi dijo que ya se iba. Nada más eso fue lo que dije. Ah, Porque no, aquí está yo ya, todavía. yo bajé la. Ahí anda Yo ya Cristi, mira, todavía tiene la mano levantada. Mm, Bueno, pero a lo mejor está dormida o no nos oye. ok, yo Ah, bajé la mano. Fernando La va a ir bajando. González. Sí, buenas noches, doctor. Escuchando todo lo que han compartido, lo que nos ha dicho, creo que muy personalmente, pues todo nuestro debacle viene desde el pecado original, porque realmente si Dios no nos quisiera tanto o no, él hubiera dicho, ah, me equivoqué, hasta aquí se acabó. Pero ¿qué hizo? Nos hizo un plan de salvación. De redención, así es. Ujú. Entonces, desde allí, Él ya nos está dando la chance, por decirlo de esta manera coloquial, de empezar nosotros a tener una vida nueva, una oportunidad de salvación. Eh, Nosotros no teníamos enfermedad, no hubiéramos tenido enfermedades ni sufrimientos, teníamos todos si hubieran nuestros padres Adán y Eva, como lo manejan teológicamente, obedecido. Ahorita hay sufrimiento, pero ¿quién nos pone el ejemplo a seguir?
Jesús. Muy ¿Sí? bien, ciertísimo. Ese es el ejemplo a seguir. Y lo que usted nos aporta es que eso pues no se nos da gratis. Tenemos que estudiar y todos los temas que hemos visto se entrelazan perfectamente. La estupidez, lo que vimos en el tema anterior, lo que estamos viendo ahorita con usted, pero todo eso, si no lo conocemos, porque la fe no es sentir bonito, no es, la fe es conocimiento, es saber, ¿sí? Creer en que yo tengo la certeza de que lo que Jesús me dice va a suceder, pero para eso yo tengo que aprender. Esa es mi aportación. Magnífico, Fernando, muchas gracias. Excelente participación. Y tenemos el último participante, Alejandro. Adelante, Alejandro. Gracias, algo muy rápido. Bueno, acabo de encontrar hoy en la tarde un video sobre masonería extraordinario es un pastor en Estados Unidos, pero da mucha información novedosa, muy puntual, de ritos y de cosas muy específicas, nombres de deidades y todo, que vale mucho la pena que lo conozcan. Da muchas luces, ¿Lo estás muy poniendo en el prácticas chat? de cómo están. Sí, ya lo puse ahí. Excelente, muy bien. Eso. Y luego, por otro lado, lo que sí se me hace muy difícil de entender es, por ejemplo, si alguno de nosotros, Dios no lo quiera nunca, le pasara las tragedias que han estado pasando en lugares como Epstein y similares, y le pasa a una criatura tuya, pues ahí Dios, ¿cómo entender que Dios pueda destruir absolutamente la vida de unos padres, de una familia? En fin, es ¿No es que gravísimo. Dios no lo destruyó? ¿Fue una bomba israelita? ¿O un terremoto de grado 7 como en Japón? ¿Y por qué entró el mal al mundo? Por el pecado original. La tierra era un Edén, toda ella, toda la creación era un Edén. ¿Por qué entraron los terremotos y los maremotos y las erupciones mortíferas como el del Etna, el del Vesubio o el del Paricutín? Porque el mal entró al mundo por el pecado y el pecado fue un acto libre. ¿Y por qué Dios no atajó a Eva de decirle sí al demonio? Sí quiero ser Dios. ¿Por qué no se lo impidió? Ahí está el kit de lo que trato de transmitir esta sesión. El problema es que ahí sí agarra juntos con barridos el mala, ¿no? A la gente. Así es la vida, así Dios la permitió. Al permitir, al hacernos libres y permitirnos utilizar, bien o mal, nuestra libertad. No nos dejó gracias. sin medios de salvación. Esa también es la cosa. O sea, sí nos condenamos, pero fue por voluntad de Adán, por culpa de Adán y de Eva, pero Dios dio las herramientas para salvarnos. Tan así que dio a su Y hijo. además la gracia santificante. Pero además de la gracia santificante, nos regala los dones que se llaman gracias actuales, que son como pequeños manotazos que Dios nos da de diferentes formas para hacernos conscientes de que somos sus hijos. Y de esto no se escapan ni los paganos, ni los ateos, de las gracias actuales, que preparan al alma, que preparan al ser humano para buscar a Dios y decirle finalmente sí. Así es. Bien, tenemos entonces papá, buenas noches, papi. Quiero decir algo. Sí, adelante, mijo. Oye, yo me acuerdo que tú usabas mucho, de hecho, hoy en la tarde, por primera vez permití a mi hija, que cumple 17 años, ver la película del abogado del diablo. Creo que encaja muy bien para todo este tema. Sí. Véanla, si el doctor se los permite, desde luego, no, como un por favor, recordatorio. la Yo creo que recomiendo. muchos la han visto, pero creo que aquí plantea muy bien esto del libre albedrío y cómo él no nos obliga, pero nos pone el escenario para nosotros caer redonditos, ¿no? Y está en nuestra decisión, pues sí caer o no caer. Y de alguna manera tu decisión, pues es la consecuencia. Entonces, pues es recomendable la película. Magnífica película que plantea precisamente este problema.
Bien, hijo, bien tu participación y qué bueno que mi nieta vio ese peliculón. Formidable. Pregunta Víctor Botello, entonces podemos decir que Dios permitió que la serpiente estuviera en el jardín del Edén. Pues sí, lo permitió, claro. Pero también él sabía, o sea, ¿cuál es la rabia del demonio? A ver, es muy importante ese concepto. ¿Cuál es el secreto del odio del demonio contra Dios? ¿Cuándo se revela Lucifer contra Dios? Cuando se entera por su enorme inteligencia que el Redentor será un humano, no un ángel. Cuando se entera que la segunda persona de la Santísima Trinidad tomará carne humana y morirá por la humanidad. Y eso incrementa demoníaca luciferinamente la rabia del demonio. Que todavía y además, Doc, que su madre iba a ser la reina de todo lo creado, sí o sí. Por eso el odio particularmente besánico, odio besánico, que significa un odio más que visceral, un odio desbordante del demonio contra la Virgen. Así que podemos decir que el demonio poseyó a este pastor que le dio hachazos a la Virgen de Guadalupe hasta volverla pequeños fragmentos. Lo hizo libremente. ¿Por qué no detuvo la mano Dios de quien estaba ofendiendo así de esa manera y en público a su madre? Pues porque recuerdo nuevamente el tema central. Somos seres libres. Estamos, entre comillas, condenados, arrojados o como lo dicen los filósofos alemanes, das Sein, arrojados a la libertad. No nos podemos escapar de la libertad. Pero tenemos la formidable oportunidad de utilizarla para el bien, porque no tenemos libertad de usarla para el mal. Pregunta Ana María dónde está la película. Debe estar en Netflix. ¿Sí, hijo? ¿La vieron en Netflix? Yo la renté en iTunes, por 40 pesos la puedes rentar en iTunes. No sé si está en Netflix. Ajá. Bueno, si la tienen en Netflix mejor y si no en iTunes la pueden rentar. ¿Cuándo pasó esto de que se hizo ese ultraje contra la tilma de Guadalupe? Pasó hace 3 o 4 días. Sí. Es muy reciente. Sí, es muy reciente. Pero es una imagen. Es una imagen en bulto. Ujú. O sea, es una estatua de la Virgen de Guadalupe que el pastor pone enfrente de él en su templo, agarra un hacha y la vuelve pedacitos con una infinita rabia. ¿Un pastor protestante o Un qué? pastor protestante, con los aplausos de su grey, ¿no? Y además la compara con la Santa Muerte. Además, Jaime Contreras pregunta, ¿cuál sería el contraargumento a la suposición? Si Dios lo sabe todo y sabe quiénes se van a condenar, ¿por qué no evita que nacieran para que no fueran condenados? Porque impedía el acto libre de sus padres. Que nos caiga el 20. Dios nos hizo libres. Es terrible esta frase, es espantosamente importante que la asimilemos. Tenemos que darnos cuenta del infinito poder que significa ser libres, pero a la vez tener su gracia para hacer el bien. No estamos solos. Es que tu acto libre implica consecuencias. También, tanto para bien como para mal. Para mal. Bien, mis queridos amigos, pues espero que con esto, a ver, Marifer, la última participante. No, nada más quería comentar dónde puso el link Alejandro del video que nos recomendó ver. Está en chat, ahí lo puse hace como 5 o 10 minutos. ¿Lo puedes volver a poner, Alex, para que lo baje Marifer? A ver, lo busco ahorita y a ver un segundito, por favor. Sí.
A ver, aquí estoy. Permíteme un segundo. Compartir. Copiar vínculo. Me voy a Zoom. Y aquí. Pegar. ¿Listo? ¿Alex? No, todavía no. Ah, no, ya lo puso, ahí está, ya puesto. Ya lo puso, ok. Gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno, pues muchas gracias a todos. Nos faltó el segundo tema que pensaba dar hoy, pero lo doy el lunes. Aguas porque es un tema todavía más candente y más difícil que el que vimos hoy. Y el tema es el problema del mal menor. ¿Cuándo es obligatorio escoger el mal menor? Contra esa frase que alguno de ustedes pronunció, de que yo dije, Juan Bosco Abascal dijo, que el mal hay que combatirlo de manera rabiosa, contundente, definitiva y sin la menor concesión, sí, pero aplican restricciones. ¿Cuáles? Las que vamos a ver el lunes. Espero que el excelente quórum que tuvimos hoy se repita e incluso con más personas. Pues muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga, feliz fin de semana y estaremos el lunes como siempre al pie del cañón para continuar con nuestro... Que todo salga bien en sus resultados, maestro. Muchas gracias a todos. Mañana, Espero que por favor se animen a inscribirse en el taller de mañana, todavía hay chance, de aquí a las 12 del día, todavía hay lugares para inscribirse. ¿Y cuánto cuesta la inscripción? 300 pesos por sesión, son 4 sesiones. Está más que publicitado el taller en un flyer, he estado reparte, así que lo debes tener ahí en cualquiera de tus grupos, María Teresa. Nada más léelo con atención, por favor. Gracias. Vale, gracias a todos. Buenas noches. Espero maestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que viva! Buenas noches, hasta luego. ¡Que viva! Buenas noches a todos. Buenas noches.